Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Wall Street cerró a la baja en el día de ayer y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se redujo 0,29% hasta 18.086,47 unidades. El Standard & Poor's 500 se redujo 0,30% y el índice compuesto de Nasdaq se redujo 0,27%. Los operadores estuvieron pendientes de los precios del petróleo que perdieron en el caso de Texas la barrera de los $50 el barril hasta reducir un 0,81% hasta $49,94 el barril. El petróleo del Brent de referencia de Europa se redujo 0,80% hasta $51,53 el barril. Los contratos de gasolina se mantuvieron sin cambios hasta $1,49 el galón y el gas natural se redujo 4 centavos de dólar hasta $3,24 por cada 1.000 pies cúbicos. El oro se incrementó a $1.255,7 la onza. La rentabilidad de la deuda pública a 10 años, los bonos del Tesoro, se redujeron hasta 1,766% y el dólar perdió terreno frente al euro, que se cambiaba a $1,0999. En el día de hoy vamos a comentar algunos aspectos de la industria petrolera y de los recientes acuerdos de la OPEP en torno a los precios del petróleo y el petróleo de fracking de los Estados Unidos, que es un tema central de toda la dinámica de los precios en el momento actual. La técnica de la fractura hidráulica para extraer petróleo ha conseguido sobrevivir a la guerra de los precios que le declaró la OPEP, liderada por Arabia Saudí. Recordemos que hemos monitoreado esta guerra de precios y es que esta guerra entre la OPEP, liderada por Arabia Saudí, y el fracking ha dado un vuelco durante los últimos días con el acuerdo entre la OPEP y Rusia para reducir la producción. Aquellos que pensaron que este escenario en el cual la guerra de precios acabaría con la técnica de extracción de fracking en auge en Estados Unidos se han equivocado. La estrategia de Arabia Saudí ha cambiado de rumbo y la técnica de la fractura hidráulica sigue viva y coleando, según los datos de la Agencia Internacional de Energía. El fracking supone en torno a la mitad de toda la producción de crudo y gas en el gigante norteamericano. Los expertos y analistas de la industria sostienen que el fracking será el responsable de evitar que el precio del petróleo repunte ahora más allá del entorno de los $55 el barril. A pesar del escenario del frenazo, en el caso de que haya un frenazo, el bombeo del crudo que puedan llevar a cabo la OPEP y Rusia, ya que muchos pozos de fracking ahora paralizados empezarán a ser rentables con el precio del crudo por encima de los $55 el barril. De hecho, las grandes productoras están intentando meter la cabeza en la nueva forma de extraer para sustituir a los grandes proyectos que ya no son rentables. Las plataformas de petróleo en alta mar y los grandes pozos que necesitan precios mayores para generar beneficios. Empresas como British Petroleum y ExxonMobil, gigantes de la industria del petróleo, están moviéndose en esa dirección, pero aún deben demostrar su capacidad para dominar esta técnica innovadora del fracking y que requiere de mucha flexibilidad, ya que el coste de extracción varía mucho, que puede ser muy diferente dentro de un mismo yacimiento, dependiendo incluso de la orientación en la que se taladre la roca que acumula el petróleo de esquisto, como hemos monitoreado y explicado en Ecomundo.
desde Wall Street Journal se refieren a la llegada de las petroleras tradicionales como la segunda ola de la revolución del fracking, pero explican que este tipo de pozos gestionados por las grandes petroleras todavía no compiten con los de las empresas que llevan trabajando con esta técnica. De acuerdo a analistas de la industria, los gigantes petroleros han tenido que llevar a cabo amortizaciones de más de 20.000 millones de dólares por ello. ExxonMobil, por ejemplo, encadena 6 trimestres consecutivos de pérdidas en su negocio de perforación en Estados Unidos. Este negocio de Exxon, además del de otras empresas como Shell y Total, ya sufría pérdidas antes de que empezase el desplome del crudo en junio del 2014. Para hacerse una idea, los pozos de fracking que han perforado British Petroleum, Shell, Exxon y Chevron en 2014 y 2015 han sido 1/3 menos productivos que la media de los 10 operadores habituales de fracking, según datos de NATPER, para que veamos la complejidad de cómo opera esta industria, ya que a diferentes niveles de la misma roca los costos pueden ser diferentes. Y lo interesante es ver cómo las petroleras tradicionales se han movido a esta industria. A pesar de todo, es una técnica que sigue puliéndose y los analistas destacan que al ser una tecnología relativamente nueva, los progresos en el área de investigación y desarrollo que dan lugar a nuevas innovaciones y la experiencia que irán adquiriendo los productores harán que se mejore y por tanto resulte cada vez más barata la extracción. El acuerdo de la OPEP al que Rusia parece estar más que dispuesta a entrar se ha producido tras años de negociaciones infructuosas entre los miembros de la organización. La OPEP decidió de forma histórica en 2014 no reducir ni congelar su producción cuando los precios del crudo ya se estaban viendo presionados a la baja. Las caídas no se hicieron esperar y en solo 2 años el crudo ha perdido más de la mitad de su precio. Los peores momentos los vivió a principios de este año, llegando a estar por debajo de los $30. Recordemos que el petróleo de Texas estuvo alrededor de los $27 y el Brent alrededor de los $28 el barril. Mínimos nunca vistos desde el año 2003, aunque desde entonces cada barril ha logrado sumar cerca de un 85% hasta la zona de los $50. La reducción del precio del petróleo ha impactado muy negativamente en las cuentas de algunos países miembros de la OPEP. Esta situación, ligada a que Arabia Saudí había logrado recuperar cuota de mercado y la producción de los productores que no son miembros de la OPEP, no ha caído tanto como podría, les ha llevado ahora a modificar su estrategia. Recordemos que hemos explicado que los costos de producción son muy diferentes entre los productores de petróleo. Arabia Saudí es el que tiene uno de los costos más bajos, cerca de los $10 el barril, y por eso trazó esa estrategia para quebrar la industria del fracking. Pero esto, como hemos estado viendo, no ha sucedido. Es por ello que tras varios encuentros destinados a bajar la producción sin resultado, los miembros optaron a finales de septiembre de recortarla de 33,4 millones de barriles diarios a 32,5 millones, con una disminución de 900 barriles para incrementar los precios, que resultará en la próxima reunión del 30 de noviembre en Viena. Hasta el momento lo que ha habido es incremento de producción. Con su incremento de septiembre, conocido hace apenas una semana por el informe de la OPEP, el número que tendrán que recortar asciende a un poco más de 900.000 barriles al día. Este acuerdo, visto por algunos analistas, parece dar sus señales, ya que desde que se anunciara el pasado 27 de septiembre, el Brent ha repuntado hasta $51,70 y el West Texas un 13,2
2% hasta los 50,52 dólares el barril. Para estos analistas, el acuerdo se ha alcanzado ahora porque existen las circunstancias para que tenga cierto efecto sobre los precios del crudo, y es que la OPEP ha logrado con el hundimiento de los precios una reducción de la producción importante en la industria del fracking de 9.600 millones a 8.500 millones de barriles al día. Es decir, que la estrategia de Arabia Saudí tuvo un efecto real en la industria de fracking, porque los costos de producción son más altos. Y ahí vemos una disminución de 1.000 barriles de petróleo diarios que se disminuyó, y una quiebra importante o al borde de la quiebra con deudas muy importantes de los pozos petroleros a través del fracking. Sin embargo, la intención de la OPEP podría encontrar nuevamente el freno del fracking, y es que el coste de extracción por medio de esta técnica se ha conseguido reducir de un medio de 60 dólares a 45 dólares el barril, lo que provoca que a los precios actuales la práctica de extracción del fracking ya sea rentable, lo que se aprecia en los pozos activos en los Estados Unidos que contabiliza la petrolera Baker Hughes, que hemos estado monitoreando en Ecomundo. Y estos pozos activos ya se han incrementado en un 35,4%, más de 110 desde que marcaron su menor nivel en junio pasado. Es decir, que vamos a continuar monitoreando día a día, como hemos estado haciendo con esta importante industria, hasta ver qué pasa con este acuerdo tras el encuentro que se tendrá el 30 de noviembre en Viena. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Desde aquí van a salir 6 unidades con una frecuencia continua hacia la estación Mamá Tingó, donde va a haber un intercambiador donde los pasajeros van a poder transbordar hacia las unidades del metro en la línea 1 y hacia el corredor Charles de Gaulle de la ONSA y hacer su respectivo transbordo. Esto fue un aliento para mí, mi corazón se puso contento que ya vamos a tener servicio de la ONSA. Y le agradecemos al señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, por este corredor.